Buenas noches, estimados compañeros de la Maestría en Gerencia de Operaciones y Producción, profesora Emira Rodríguez. Vamos a hacer el preámbulo para la presentación del grupo número 2, conformado por la ingeniera Seudi Basante, Wilfredo Pernalete y mi persona, Luis Marcano, donde estaremos hablando sobre los mercados, elección y evaluación de mercados seleccionados como meta. El mercado. El mercado es el lugar destinado por la sociedad en el que vendedores y compradores se reúnen para tener una relación comercial. Para esto se requiere un bien o servicio que comercializar, un pago hecho en dinero y el interés para realizar la transacción. La palabra proviene del latín mercatus, ya que en la antigüedad ya se realizaban estas reuniones de comerciantes, esperando a que los clientes compren lo que se necesite. El mercado son los consumidores reales y potenciales de nuestro producto. Los mercados son creaciones humanas y por tanto perfectibles. En consecuencia, se puede modificar en función de sus fuerzas interiores. La naturaleza del mercado se refiere a la clasificación económica que analiza el tipo o carácter fundamental que tiene un mercado determinado. Es decir, se trata de una apreciación cualitativa a diferenciar. Así, dentro de la naturaleza del mercado se juzga si es estratificado u homogéneo, si es de tangibles o intangibles, global o territorial, de bienes perecederos o perdurables, abierto o muy regulado, lo mismo que su pertenencia básica a un sector económico, por ejemplo, bursátil, inmobiliario, etc. La evolución del mercado ha venido cambiando en función a los años. Primero fue por autosuficiencia, luego por trueque, mercados locos donde se surtían necesidades del consumidor, la necesidad monetaria, el mercado monetario. Después la revolución industrial, producción en masa, donde se vinieron a dar las dos guerras mundiales, los medios publicitarios, la aviación, las computadoras, el nuevo sistema de mercado, donde hemos llegado al mercado que tenemos hoy día, donde se trata, ¿entiendes?, un bien en función, un consumo en función a lo que necesite el consumidor. Tipos de mercado. Desde el punto de vista geográfico, podemos llamar mercado internacional, mercado nacional, mercado regional, de intercambio comercial al mayoreo, metropolitano y local. El internacional es aquel que se encuentra en uno o más países en el extranjero. El nacional es aquel que abarca todo el territorio nacional para el intercambio de bienes y servicios. El regional es una zona geográfica determinada libremente, que no coincide de manera necesaria con los límites políticos. El de intercambio comercial al mayoreo es aquel que se desarrolla en áreas donde las empresas trabajan al mayoreo dentro de una ciudad. El mercado metropolitano se trata de un área dentro y alrededor de una ciudad relativamente grande. Y el mercado local es el que se desarrolla en una tienda establecida o en modernos centros comerciales dentro de un área metropolitana. Tipos de mercado según el cliente. Podría ser mercado del consumidor. En este tipo de mercado los bienes y servicios son adquiridos para un uso personal. Por ejemplo, la ama de casa que compra una lavadora para su hogar. El mercado del productor o industrial está formado por individuos, empresas u organizaciones que adquieren productos, materias primas y servicios para la producción de otros bienes y servicios. Mercado del revendedor está conformado por individuos, empresas u organizaciones que obtienen utilidades al revender o rentar bienes y servicios, por ejemplo, los supermercados que revenden una amplia gama de productos. Mercado del gobierno está formado por las instituciones del gobierno o del sector público que adquieren bienes o servicios para llevar a cabo sus principales funciones, por ejemplo, para la administración del Estado, para brindar servicios sociales, para mantener la seguridad y otros. Tipo de mercado según la competencia establecida. Existen cuatro: mercado de competencia perfecta, mercado monopolista, mercado de competencia imperfecta y mercado de monosomio. Mercado de competencia imperfecta. Este tipo de mercado tiene dos características principales. Uno, los bienes y servicios que se ofrecen en venta son todos iguales y los compradores y vendedores son tan numerosos que ningún comprador ni vendedor puede influir en el precio del mercado. El mercado monopolista es aquel en el que solo hay una empresa en la industria. Esta empresa fabrica o comercializa un producto totalmente diferente al de cualquier otra. La causa principal del monopolio son las barreras a la entrada. Mercado de competencia imperfecta es aquel que opera entre los dos extremos, el mercado de competencia perfecta y el de monopolio puro. Existen dos clases: mercado de competencia monopolista
que es aquel donde existen muchas empresas que venden productos similares pero no idénticos, y mercado de oligopolio, que es aquel donde existen pocos vendedores y muchos compradores. Mercado de monosomnio. Monosomnio viene de las palabras griegas mono, que es igual a solo, y oxonción, que es igual a idea de compra. Este tipo de mercado se da cuando los compradores ejercen predominio para regular la demanda en tal forma que les permite intervenir en el precio, fijándolo o por lo menos logrando que se cambie como resultado de las decisiones que se tomen. Existen tres clases de monosomnio: duosomnio, oligosomnio y monosonista. Se produce cuando Diosomnio se produce cuando dos compradores ejercen predominio para regular la demanda. Oligosomnio se da cuando los compradores son tan pocos que cualquiera de ellos puede ejercer influencia sobre el precio. Y monosonista se produce cuando los compradores son pocos y compiten entre sí, otorgando algunos favores a los vendedores. Tipos de mercado según el tipo de producto. Existe tipo de mercado de productos o bienes, mercados de servicios, mercados de ideas y mercados de lugares. El mercado de productos y bienes está formado por empresas, organizaciones o individuos que requieren de productos tangibles. Ejemplo, una computadora, un mueble, un auto, etc. Mercado de servicios está conformado por empresas, personas u organizaciones que requieren de actividades, beneficios o satisfacción que pueden ser objeto de transacción. Mercado de ideas. Tanto empresas como organizaciones necesitan constantemente de buenas ideas para ser más competitivas en el mercado. Por ello, la mayoría de ellas están dispuestas a pagar una determinada cantidad de dinero por una buena idea. Mercado de lugares. Está compuesto por empresas, organizaciones y personas que desean adquirir o alquilar un determinado lugar, ya sea para instalar oficinas, construir fábricas o simplemente para vivir. Tipos de mercado según el tipo de recurso. Mercado de materia prima, mercado de fuerza de trabajo, mercado de dinero. Mercado de materia prima está conformado por empresas u organizaciones que necesitan de ciertos materiales en su estado natural, madera, minerales, etcétera, etcétera, para la producción y elaboración de bienes y servicios. Mercado de fuerza de trabajo es considerado un factor de producción, por tanto está conformado por empresas u organizaciones que necesitan contratar empleados, técnicos, profesionales o especialistas para producir bienes o servicios. Y mercado de dinero está conformado por empresas, organizaciones e individuos que necesitan dinero para algún proyecto en particular y que además tienen la posibilidad de pagar los intereses y devolver el dinero que se han prestado. Mercado según los grupos de no clientes. Existen mercados de votantes, que es aquel que está conformado por personas habilitadas para ejercer su derecho democrático al voto, por ejemplo, para elegir una autoridad o un representante. Mercado de donantes. Los constituyen los donantes o proveedores de fondos a entidades sin ánimos de lucro. Los cuatro mercados principales son el de gobierno, cuando aporta fondos a organizaciones sin fines de lucro. Fundaciones, aquellas que financian actividades benéficas o sociales. Se dividen en fundaciones familiares, generales, corporativas y comunitarias. Individuos, personas que donan fondos para causas benéficas o de interés social. Y mercado de trabajo. Los requisitos del mercado. Podríamos hablar de que son medibles, accesibles, sustanciales, diferenciables y susceptibles de ser procesados. Medibles porque se puede medir el tamaño y el poder de compra de los segmentos y crear perfiles de ellos. Accesibles porque se puede llegar y atender eficazmente a los segmentos de mercado. Sustanciales porque los segmentos de mercado son lo bastante grandes o redituables para atenderlo. Diferenciables, los segmentos se pueden distinguir conceptualmente y responden de manera distinta a los diferentes elementos de mezcla y programas de marketing. Susceptibles de ser procesados, porque es posible diseñar programas eficaces para atraer y atender a los segmentos. Por ejemplo, aunque una línea aérea pequeña identificó 7 segmentos de mercado, su personal era demasiado escaso para crear programas de marketing dirigidos a cada segmento. Una oportunidad de mercado es una situación favorable para una empresa. Se presenta por el movimiento natural del mercado y de la conducta del consumidor. La oportunidad de mercado tiene las siguientes características. 1. Se presenta en el mercado, no en la empresa. 2. Responde al movimiento de este y en algunas ocasiones es provocada. 3. Será aprovechada por alguna empresa siempre y cuando sea rentable. 4. Es detectable a través de las herramientas de mercadotecnia, la observación y la percepción del ejecutivo del área.
Recordemos que en el análisis de las oportunidades de mercado, la evaluación debe ser global y se tiene que considerar el tamaño del mercado, la demanda, la presencia de la competencia, el volumen de inversión, la cuota del mercado que se puede alcanzar y la previsión de ventas. Para la selección de mercado debemos tomar en cuenta muchos puntos, y esto consiste en escoger las necesidades del cliente que se han de satisfacer y las que no. Las organizaciones tienen recursos finitos y por consiguiente no pueden satisfacer ni a todos los clientes ni en todo. Por eso tenemos que ver, y para que un grupo de personas constituya un mercado deben cumplirse los siguientes requisitos. Las personas deben tener necesidades de un determinado producto dentro de una categoría de productos. Las personas del grupo deben tener la capacidad para comprar el producto. Las personas del grupo deben estar dispuestas a usar su poder adquisitivo. Y las personas del grupo deben tener la autoridad para decidir la compra de los productos específicos. La selección de mercados escogidos como meta o target corresponde a un paso de la planeación de marketing y no es más que dividir el mercado en grupos de consumidores que merecen productos o mezclas de mercadotecnia independiente. Los vendedores centran sus objetivos hacia los mejores segmentos del mercado. La empresa primero evalúa las características del crecimiento y tamaño de cada segmento, el atractivo de sus estructuras y su compatibilidad con los recursos y los objetivos de la empresa. Etapas de la selección de mercados escogidos como meta. Primera etapa sería la mercadotecnia masiva. Aquí el vendedor fabrica un producto, lo distribuye y lo promueve en masa para todos los compradores. Existe también la mercadotecnia de producto diferenciado. En este caso el vendedor fabrica 2 o más productos con diferentes características, estilos, calidad, tamaño, etc. Y la mercadotecnia hacia mercados meta. En este caso el vendedor identifica segmentos del mercado, elige uno o varios y prepara mezclas de productos y de mercadotecnia adecuados para cada uno de ellos. La segmentación. La segmentación de mercado consiste en dividir el mercado total en partes más pequeñas que tengan características y necesidades similares. En este proceso consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. Todos los mercados están compuestos de segmentos y estos a su vez están formados usualmente por subsegmentos. Por ejemplo, el segmento de adolescentes puede dividirse aún más atendiendo a bases de edades, sexo o algún otro interés. Un segmento de mercado está constituido por un grupo importante de compradores. La segmentación es un enfoque orientado hacia el consumidor y se diseñó para identificar y servir a este grupo. No existe una sola forma de segmentar un mercado. Es por eso que se deben probar diversas variables solos y combinadas, con la esperanza de encontrar la manera óptima de concebir la estructura del mercado. ¿Cómo segmentar un mercado? El primer paso consiste en identificar el mercado total que existe para nuestro producto y segmentarlo o dividirlo en diferentes submercados homogéneos compuestos por consumidores con características similares. Para hacer esta segmentación podemos utilizar diferentes variables. Por ejemplo, podemos segmentar o dividir el mercado por ubicación, ahora hablaríamos del país, de la región, la ciudad. Rango de edad, si son niños, adolescentes, adultos. Género, hombres o mujeres. Nivel socioeconómico, nivel A, nivel B, nivel C. Nivel de ingresos, rango de ingresos mensuales. Grado de instrucción, primaria, secundaria, universitaria, posgrado, etc. Estrato social, alto, medio, bajo. Estilo de vida, actividades, intereses, pasatiempos, reuniones sociales. Bases para segmentar un mercado de consumo. La segmentación de los mercados de consumidores requiere la creación de subgrupos para una población más grande, para enfocarlos más específicamente. Puede ser geográfica, demográficamente, psicográfica, por comportamientos o conductas de compra y aunando esfuerzos. La segmentación geográfica requiere que el mercado se divida en varias unidades geográficas como naciones, estados, condados, ciudades o barrios. Se puede operar en una o dos áreas o en todas. La segmentación demográfica es la división en grupos basados en variables demográficas como la edad, el sexo, el tamaño de la familia, ciclo de vida, nivel de ingresos,
Una de las razones por las que se utiliza este tipo de segmentación es que las necesidades, deseos y tasas de uso están a menudo estrechamente relacionadas con las variables demográficas. La segmentación psicográfica. Aquí los clientes se dividen en grupos según su clase social, estilo de vida o personalidad. Segmentación por conducta. En esta segmentación los clientes se dividen en grupos según sus conocimientos, actitudes, costumbres o sus respuestas a un producto. Para que una empresa u organización realice una buena segmentación de mercado es de vital importancia que cumplan los requisitos básicos. Aunar esfuerzos. Mientras más segmentos sean capaces de identificar y combinar los vendedores para dirigirse a grupos específicos de personas que puedan estar interesados en lo que tienen que ofrecer, más efectivo y rentable serán sus esfuerzos de comercialización. Para este fin, las empresas buscan aprender tanto como puedan acerca de sus consumidores, dónde viven, su edad, sus niveles de ingresos, lo que compran, cuáles son sus pasatiempos y qué cosas les gustan y les desagradan. Esta información puede usarse después para clonar a estos consumidores. Segmentación de los mercados de las empresas. Segmentación por información avanzada de actividades de las empresas. Objeto social de la empresa, patentes y marcas, pertenencia a asociaciones, clúster. Segmentación geográfica de empresas. Segmentación de los mercados internacionales. Los mercados internacionales estudian diversas variables con base en la demografía, la geografía, beneficios, la situación y el uso. Otro enfoque es combinar la geografía con la demografía y el estilo general de vida. Otras variables son los factores económicos, los políticos legales y los culturales. La segmentación internacional. Las compañías tienen la posibilidad de segmentar los mercados internacionales utilizando una variable o una combinación de variables. Los segmentos pueden ser por lugar geográfico, es decir, por regiones. Es posible segmentar a los países por factores políticos y legales como el tipo y estabilidad del gobierno, la receptividad hacia las compañías extranjeras, la reglamentación monetaria. Los factores económicos. Los países se podrían agrupar por niveles de ingreso de la población o por un nivel general de desarrollo económico. El posicionamiento. El posicionamiento de mercado es definir dónde se encuentra tu producto o servicio en relación a otros que ofrecen artículos o servicios similares en el mercado, así como en la mente del consumidor. El posicionamiento de mercado o también posicionamiento de marca, si se realiza bien, implica que el producto sea visto como único y que los consumidores consideren usarlo, pues le da un beneficio específico. Tipos de posicionamiento. Mediante diferencia en el producto. Es posible destacar la diferencia que tenga el producto para alcanzar una posición distinta a la competencia. Mediante una característica clave. Es necesario preguntarse qué beneficios ofrece el producto para que el consumidor lo encuentre excepcional. A través de los consumidores del producto. Se puede posicionar el producto ofreciendo un lugar, un producto o servicio especial. Mediante el uso. Muchas veces se puede posicionar teniendo en cuenta cómo y dónde se usa el producto, es decir, prestando atención al uso que se le da al producto. Contra una categoría. En este tipo de posicionamiento se trata de crear un concepto enfrentado a una categoría de productos ya establecida. Contra un competidor. Se pretende colocar el producto enfrentado al de uno o varios competidores. Este método puede resultar satisfactorio a corto plazo. Mediante asociación. Suele ser efectivo cuando no se dispone de un producto claramente diferente a los de la competencia y se trata de asociar el producto a algo que tenga ya una posición bien definida. Con un problema. El posicionamiento de este tipo pretende presentar al producto como una solución a un problema existente. No hay que cambiar el producto, sino enfocarlo de tal modo que se descubra su utilidad ante un problema actual. Los mercados de las instituciones del gobierno. Los mercados de las instituciones está compuesto por escuelas, hospitales, asilos, cárceles y otras instituciones que ofrecen bienes y servicios a las personas que atienden. Unas instituciones son diferentes de otras dependiendo de sus patrocinadores y de sus objetivos. Muchos mercados de instituciones se caracterizan porque tienen presupuestos bajos y patrocinadores cautivos. Los mercados del gobierno. El mercado del gobierno representa infinidad de oportunidades para muchas empresas. Las compras de los gobiernos y las compras de las empresas se parecen en muchos sentidos. Los vendedores, para triunfar en el mercado del gobierno, deben ubicar a las personas clave que tomen decisiones, identificar los factores que afectan el comportamiento de los compradores y entender el proceso para decidir la compra.
Principales influencias en las compradoras del gobierno. Los compradores del gobierno también están sujetos a factores ambientales, organizativos, interpersonales e individuales. Una característica singular de las compras del gobierno es que están cuidadosamente vigiladas por públicos externos, debido a que las decisiones en cuanto al gasto de las organizaciones gubernamentales están sujetas a revisión por parte del público. Se ven sujetas a montañas de papeleo. Antes de que las compras sean aceptadas, será preciso llenar y firmar elaboradas formas. Comprensión de las organizaciones como consumidores. Entender los mercados y comportamientos de compra organizacionales es requisito para el marketing empresarial eficaz. El marketing empresarial es la comercialización de bienes y servicios con empresas comerciales, gobiernos y otras organizaciones lucrativas y no lucrativas que estos usan en la creación de bienes y servicios y que a su vez comercializan con otros clientes. Más de la mitad de los egresados de facultades de administración estadounidenses trabajan con empresas dedicadas al marketing empresarial, por lo cual es importante entender las características de los compradores organizacionales y su comportamiento de compra. Los compradores organizacionales son los fabricantes, mayoristas, minoristas y organismos gubernamentales que adquieren bienes y servicios para su uso o reventa. Por ejemplo, dichas organizaciones compran computadoras y servicios telefónicos para su uso interno. No obstante, los fabricantes tienen materias primas y refacciones que procesan en bienes terminados que venden, mientras que los mayoristas y minoristas revenden estos productos después de adquirirlos sin reprocesarlos. Entre los compradores organizacionales se incluyen todos los de un país, salvo los consumidores finales. Mercados globales. Podríamos decir que es un sistema de relaciones económicas, mercantiles y financieras entre estados enlazados por la División Internacional del Trabajo. Con el concepto de la División Internacional del Trabajo está íntimamente relacionado el concepto de cooperación internacional, la base de una administración eficiente de los factores de producción. Actualmente, el mercado se encuentra en una época de globalización y de alta competitividad de productos o servicios. Es necesario estar alerta a las exigencias y expectativas del mismo. Para ello, es de vital importancia para asegurar el éxito de las empresas hacer uso de técnicas y herramientas importantes, como llevar a cabo un estudio de mercado en conjunto con una serie de investigaciones como lo son competencias, los canales de distribución, lugares de venta del producto, qué tanta publicidad existe en el mercado. Muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado de esta presentación. Pasen buenas noches.